Pocos acontecimientos, entidades, personajes y leyendas han quedado sin una descripción por parte del escritor que hoy nos visita, por medio de su narrativa y su poética, que en versos octosílabos la realiza. Sí, esos versos que se consolidaron en la lírica tradicional y popular. Placeres de la lectura. Se trata de un programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. Con ustedes, Graciela Berti. Hoy nos visita Jorge Julio Amar. Bienvenido, Jorge. Gracias, muchísimas gracias, Graciela, por esta invitación que verdaderamente, me satisface muchísimo y me da alegría de que hayan pensado en mí para charlar un rato sobre esos octosílabos, aunque te digo que hay otras, hay varias poesías que llevan otra rima, otra métrica. Sí. Hay una de la que yo quiero hablar principalmente en algún momento. Perfecto. Bueno, lo dejamos. Sí, yo tengo una que no es octosílabos, está en decasílabos precisamente, como un gran homenaje que me ha gustado mucho. Bueno, Jorge Julio Amar es docente, nace en el distrito de Boven, de General Alvear, para luego vivir en Montecomán y posteriormente en San Rafael. Posee una extensa trayectoria en el ámbito educativo y comienza a escribir a partir de la observación de todo lo que ve, y lo hace desde muy pequeño, creo, ¿no? Muy pequeño, sí. En el primario ya me gustaba escribir. Lo que pasa es que yo aprendí a leer a los 3 años, digamos, subiéndome al peldaño de un sillón que usaba mi padre para leer el diario. Y claro, aprendí a leer leyendo noticias de política, de conflictos internacionales, que no entendía nada, pero aprendí a leer de esa manera. Y tengo algunos sentimientos encontrados con eso también, porque gracias a ese aprendizaje tan precoz, cuando ingresé a primer inferior, que era en ese entonces, allá por la Edad Media, sería más o menos, en el primer bimestre, al terminar el primer bimestre, la escuela hizo un concurso de lectura y yo lo gané. Y el premio fue que me pasaran a primero superior. Craso error. Uh-huh. Estuve deambulando en una nebulosa toda la escuela primaria, porque lógicamente en ese entonces la escuela tenía una estructura académica y pedagógica que enseñaba de acuerdo a la edad. Con 5 años se enseña esto, con 6 años se enseña esto otro y así. Y bueno, yo iba un año, tenía 6 años cuando debería haber tenido 7. Y bueno, tuvimos, recién en el secundario, al principio del secundario empecé a ver claridad, principalmente no en el área de lenguas, porque en lengua me desempeñé más o menos bien, pero en el área de matemáticas fue terrorífico la escuela primaria para mí, terrorífico. Y ese error se cometió muchísimo, y los padres sobre todo caían en ese error de querer que su hijo fuera un año adelantado, ¿no? Claro, sí, verdaderamente es un error, es un error. Bueno, ahora se subsana un poco porque no se tiene tanta en tema de la edad cronológica, sino el desarrollo intelectual que tenga, ¿no es cierto? El desarrollo cognitivo, niño, ¿no? Sí. Psicológico, sí, ha cambiado. Bueno, Jorge, ya lo ha mencionado, desde muy chiquito ha obtenido premios por su labor literaria, tanto en poesía como en prosa. ¿Y tu primer libro, creería que es Mendoza, la del racimo, puede ser? Mendoza, la del racimo, sí. Y ese título, te voy a contar cómo surge.
¿De leer a Bufano quizás? No, No. no, 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 no. Ese título surge con un proyecto que hicimos, y yo era director del centro de adultos en Montecomán, y otro colega, escritor, docente, Néstor Rodríguez, que creo que lo has entrevistado, era vicedirector de la escuela Palero. Palero. Y se nos ocurrió hacer un video con diapositivas sobre Mendoza. Y teníamos un hábil técnico en radio y televisión, que era don Moyano, un ferroviario, y él se prendió para hacer la parte musical y todo eso. Bueno, y una vez que teníamos las diapositivas, todos juntamos por todos lados, era un video totalmente, o sea, no era video, era una muestra. ¿Y qué título le ponemos? ¿Y qué título? ¿Y qué título? Y una de las maestras que había en el centro de adultos era Hilda Laffi, la Sí, señora de Néstor. de Néstor Rodríguez. Y me dice, yo tengo un título, ¿cuál? Mendoza, la del racimo. Es espectacular, espectacular, porque Mendoza es un racimo. Mendoza es un racimo y yo lo relato en ese Sí, en poema, distintos aspectos, ¿no? Sí. porque el poema inicial de ese libro se titula Mendoza, la del racimo. Eres Mendoza un racimo que alimenta mi coraje, y en honor a tu gauchaje las cuerdas voy a tensar para poderte cantar con este humilde homenaje. Así se inicia. Y la última estrofa dice, y en estos versos te pido, me perdones si en el canto un poco mi voz levanto para defenderte a gritos. Si no canto despacito es porque te quiero tanto. Obviamente, aquí está el octosílabo, ese que le da ritmo y agilidad, y es muy acorde también a la frase española, ¿no? De allí que ha tenido tanto éxito y que nunca se perdió, por cierto, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a seguir con alguna... Tu actividad editorial, ¿cuándo empezó? Mira, Apenas empezaste el primer libro, Mendoza, la del racimo, yo lo publiqué en el año 91, Sí, por ahí, 90, 92. 91, 92. 92, sí, porque era muy difícil, y me apoyó mucho la Dirección General de Escuelas y la Municipalidad de San Rafael con la imprenta del Museo de Historia Natural. Tan es así que días pasados se hizo una muestra en el En el museo. y se hizo un homenaje al señor que estaba a cargo de la imprenta. Y yo digo, ¿qué homenaje le puedo hacer yo? Le llevé un ejemplar, me quedaban 2 ejemplares de ese libro, porque después ha sido reeditado. Lo hicimos en la Dirección General de Escuelas, me dio el papel para publicar el libro, y en la municipalidad hicimos la impresión. Y después en la imprenta Unigraf, que estaba en la calle Córdoba, ahí hicimos la encuadernación. O sea que fue una unión de varias voluntades, de mucha gente desinteresada para que pudiera salir ese libro, y lo presentamos en la biblioteca Mariano Moreno, recuerdo. Wow. Y después ya, bueno, ¿Tuvo más ediciones el libro? tuvo una edición, sí, con algunos cambios, sí, pero como es un formato muy chiquito, es un mini libro prácticamente, no tiene mucha aceptación. Entonces yo lo que hice, en oportunidad de una recopilación que hice con Canto a la Tierra, tomé algunos poemas de ese libro y los incluí en el libro Canto a la Tierra. Son esas cosas que a uno se le ocurren principalmente para difundir las ideas. Los otros días un grupo de amigos me agradecía por lo que yo había escrito, y yo les dije, yo cuento lo que veo, lo que siento y lo que amo. Para mí es contarlo. Ahora, lo cuento de una manera que quizás a alguno le gusta, porque tiene mucha metáfora, muchos giros idiomáticos. Uno trata de que la gente se interese y diga qué es lo que sigue.
¿no es cierto? Ese ánimo, esas ansias siempre por terminar lo que uno lee para ver si tiene la misma secuencia. Así que verdaderamente, y el tema de cuando me jubilé, bueno, ahí empezó un poco más la parte de escritura y no todavía lo que es edición de libros. Pero cuando dejé de trabajar, definitivamente ahí dije, bueno, vamos a ponernos a difundir todo lo que hemos escrito. Y bueno, y a Pero partir de ahí también le has surgieron. editado libros a mucha gente. Sí, he editado varios libros, sí, varios, sí. Gente que ha confiado en mí en ese sentido y bueno, hemos hecho cosas con humildad, no quizás con una calidad de grandes ediciones, de imprentas muy importantes, editoriales importantes, pero son libros que se pueden leer, que están bien armados, que no tienen Con un mayormente buen problemas. tamaño de letra, que es importante. Y ahí sí, ahí cuidamos mucho porque hay mucha gente que no lee porque no le puede encontrar la vuelta al tamaño de la letra. Sí. Y quizás a la escasez de tinta, porque si vos te pones a mirar, vas a ver que en la mayoría de los libros la escritura está en letras grises, no negras. Mm. Y es por una cuestión de tinta. Cosa que, no sé, a mí me resulta Sí, hoy por suerte hoy ya raro. se ha estandarizado bastante el tamaño, el formato inclusive, ¿no? Dice que no resulte tan chocante. Y porque la gente que lee es la gente grande. Hoy en día el joven no está leyendo. Y los otros días hablando con un periodista de Córdoba, le digo, lamentablemente, las bibliotecas familiares se están llenando de telarañas. Sí, hasta que se decide donarlas, ¿no? Sí, es una picardía. De todos modos, también amerita que sea un tamaño adecuado porque la noche invita a leer. Y en la noche, quiera que no, la luz es como es diferente. Me viene a la memoria el primer café literario al que yo asistí. Vos ya eras un escritor muy consagrado. Bueno. Y estuviste leyendo un poema que probablemente pertenezca a Mendoza del Racimo, que no lo tengo, y estaba dedicado al otoño. Pero la particularidad, además de ser un poema muy, muy lindo, es que es la anécdota, ¿no? Lo escribiste a los 14 años, si bien había tenido algunas modificaciones. Me pareció fantástico. Sí, ¿Está incorporado en Mendoza del Racimo? Creo que sí. A ver, lo buscamos. Yo lo sabía de memoria este poema. No me digas. Pero me quedó la primera, la segunda. Ya no. Ah, bueno, que sea a ver. Si lo que recuerdo. Si nota que el sol refleja tintes de oro por doquier, prepárese para ver una singular belleza, porque en Mendoza ya empieza el otoño a florecer. Y vos sabés que hay gente que me preguntaba, pero ¿y cómo florece el otoño? El otoño florece, son flores, las hojas de los durazneros, las hojas de los viñedos. Sí, toman otro color. Toman otro color, son flores, no son hojas, ya se transforman. Y hay que ver a la distancia cómo se nota también Claro. eso, ¿no? Sí. La paleta desplegada del más laureado pintor no acierta con su color a la gama de mi tierra, porque en su paisaje encierra un magnífico esplendor. Pienso que esta exigencia, ¿no? de saber qué es florecer también es que la gente no le ha permitido al autor la figura, ¿no? La figura de florecer. Claro. Los álamos con la helada van perdiendo su plumaje. El ambarino follaje se tiende cual bella alfombra y el caminante se asombra por tan gentil homenaje. Claro, que cuando presenté el último libro, Nuestra historia a puro cuento, que ese título del libro tiene una trampa, porque el título original era Esta historia es puro cuento, pero me dio una especie de prurito el ponerle ese título, porque digo, la gente va a pensar mal, va a pensar que yo estoy en contra de
de la historia sanrafaelina. Pero no quise traicionar mi conciencia. Esta es una reedición. Ah, bien, El bien, libro bien. original, en el lomo, Sí. tiene el título original. Esta Sí, historia es puro cuento. Sí, por allí también has dicho algo respecto de este libro, que no tiene como datos duros, ¿no? Lo cual permite esa flexibilidad Es que en vos el sabés que relato. la historia es dura, porque la historia es una sucesión de guerras, de batallas, de desencuentros, de desamoríos. Es la historia de la humanidad es así, y sigue siéndolo, ¿eh? No es que ha dejado de serlo, quizás ahora no tan crudamente como era antes, pero sigue siéndolo. Entonces, contarla de otra manera, contarla con una metáfora adecuada, contarla como dato anecdótico, la hace cambiar y te hace conocer la historia. Te hace conocer Sí, la historia. claro, precisamente porque acá en el prólogo, hay 2 prólogos en este libro, y precisamente el primero, que lo realiza el profesor José Antonio Montoya, él dice: uno de los mayores problemas que hemos tenido quienes pretendemos enseñar esta ciencia ha sido primero cómo hacerla gustar, dejando para instancias posteriores el lugar y el tiempo donde se produjeron. Ya los antiguos griegos tuvieron la capacidad de hacer gustar la historia uniendo lo fáctico y lo épico, y así han logrado que hoy todavía nos apasionen los textos homéricos y otros a pesar del tiempo transcurrido, Claro, ¿no? tenés la Ilíada, la Odisea, tantas cosas escritas en buen romance y que es historia. Bueno, yo no he tenido esa capacidad, pero ahí narro, por ejemplo, la vida del doctor Shestakov cuando él va en su caballo a asistir a una parturienta en el campo, en la zona de las Malvinas. Y bueno, todo lo que eso significa, ¿no? El sacrificio del médico, la forma de vida de la gente, lo que había que hacer para poder subsistir. Y Y con los implementos que había, se decía que lo que él hacía parir a las mujeres bajo una guaribay, por ejemplo, si lo había, que claro, generalmente lo había. claro, sí, ahí yo el Atendiendo, relato que hago llega al rancho donde y después este, el padre del niño le dice, yo no tengo con qué pagarle, y le trae un chivato, dice, para que usted, y si quiere voy a su casa y se lo aso, dice, para que usted lo disfrute. Dice, no, mi amigo, disfrútelo usted con su familia, pero ojo, trabaje, no se vaya al bar. buena Algo, recomendación. o sea, no lo digo así, pero está implícitamente está en el libro, sí. En el segundo prólogo de este libro de historias, Nuestra historia a puro cuento, ya pertenece al autor, y él sostiene lo siguiente: dice, el utilizar la fantasía, la leyenda, a veces el absurdo y la irracionalidad para incorporar conocimientos no es nada nuevo. De lo que sí estoy totalmente seguro es de que, bueno, estos recursos son absolutamente válidos. Yo te comentaba fuera de la cámara de una leyenda que está en el libro Leyendas Mendocinas. Sí, Este es un compendio de las más conocidas leyendas este, de aquí de Mendoza, que se titula Los Cinco Pumas. Y es la historia de un cacique huarpe que, a quien su hija le regaña por qué, siendo él tan poderoso, la tierra cuyana es el Cuyum, que es desierto. Y él le dice, cuando yo muera, no le dice, va a una cueva y trae con una trailla 5 pumas, cachorros. Y le dice, cuando yo muera, te vas a cada una de las cumbres andinas y vas soltando los cachorros a medida que vayan creciendo. Bueno, muere el cacique y ella cumple el cometido y se va a la cumbre de la Concagua y larga el primer cachorro, y el sendero que traza el cachorro por la sierra, por la montaña, hacia abajo, marca el río Mendoza.
O sea, detrás del cachorro va surgiendo el agua y queda formado el río Mendoza. Y de esa misma manera va al Tupungato, al cerro Tupungato en la cordillera, larga el segundo cachorro y se forma el río Tunuyán. Y así con el Diamante, el Atuel y el río Malargüe. Y hay otra característica. Esta leyenda a mí me la contaba mi padre con los ríos Éufrates y Tigris. La misma leyenda, nada más que con esos dos ríos y eran camellos. Ajá. Y yo me puse a pensar ahora, o sea, no ahora, sino cuando me encontré con esa leyenda, que la encontré en una edición especial del diario Los Andes de 1907. Era una edición especial, ahí estaba la leyenda esta inserta, y yo la rescaté. Y digo, claro, si acá tienen que ser pumas porque van a los altos, como el agua en la cordillera, y allá en la zona de los desiertos de los países árabes son ríos llanos, con meandros, el camello que es cansino va despacito como el río, ¿no? Fíjate, ahora, cómo la transmisión de la cultura. Hablamos de países que tienen una cultura distinta, una historia distinta, una lengua, una escritura distinta, y se encuentran el mismo tema en Asia y en América. ¿Cómo se transforma, ¿no? Podrían ¿Cómo se va tener dos transformando? explicaciones, pienso. Una, que por allí el nacimiento de esta leyenda ya tuvo que ver con la colonización. Bueno, la otra explicación también son los mitos fundacionales en todas las culturas, básicamente con pequeñas diferencias o en algunos casos sustanciales, se repiten. Entonces tiene que ver, digamos, con el mismo hombre. Pero en esta leyenda, vos me aclaraste algo al principio y tiene que ver que estos ríos que mencionas y que responden a estos 5 pumas no llegan a cualquier parte, sino que responden a, digamos, luego al cultivo, claro, que propiamente, porque si no nos quedaría algún río por ahí fuera, ¿no? Es el reclamo que le hizo la hija al cacique. ¿Por qué aquí no hay verde? No. Entonces él le dijo, aquí está faltando el agua. Bueno, vamos a alargar el agua y ahí se forman todos los oasis de Mendoza. Todos los oasis. Claro. Lo que deja afuera, por supuesto, el Río Grande. El Río Grande, porque el Río Grande es un río hermoso, yo lo conozco en todo su recorrido, y es un río que no es nuestro. Lamentablemente está en nuestro territorio y no es nuestro. Y no va para... No es nuestro. Sí, salvo, los pescadores no opinan lo mismo, por supuesto. No, y el turismo, ¿no? El turismo, yo conozco el Río Grande desde su nacimiento, cuando se unen el Cobre y el Tordillo. Ahí nace el Río Grande y lo conozco hasta que desemboca en el río Barrancas, formando el río Colorado. Lo interesante en la mayor parte de las historias que nos relata ya en prosa, ya en verso, nuestro escritor, es que él agrega un glosario. Muy interesante porque, bueno, quedan palabras sueltas que si no uno tiene que acudir a un diccionario y sin embargo como él nos allana esa tarea de una manera magistral. Eso tiene una explicación lógica desde mi óptica, porque mis libros son muy apreciados por los turistas y yo uso mucho vocabulario regional. Entonces tenés que explicarlo, porque si no, no. Tengo una anécdota extraordinaria con el libro, creo que vos lo tenés, Fábulas y Leyendas del Cuyum. Sí, acá está. Cuando yo escribí este libro, también pensé bastante el título y surgió Fábulas y Leyendas del Cuyum. Va a ser explosivo, ¿viste? Era mi idea. Bueno, y lo llevo, cuando sale el libro, salí con la mochilita llena de libros a recorrer la provincia, ¿viste? A Mendoza, a Alvear, a Malargüe, a Tunuyana, donde fuera un lugar donde se vendían libros, ahí estaba el libro. Y voy a un lugar, me voy a reservar, aunque ya desapareció. Pero lo voy a decir, ¿por qué no? El Club del Lector, del diario Los Andes. Ahí mis libros fueron muy, muy aceptados. Y cuando voy con este libro, me atiende una de las chicas, la encargada. Le digo, ¿qué te parece el libro? Y lo mira y me dice, ¿qué es el Cuyum?
me estamos en esa desarmó, base. me desarmó, ¿viste? Bueno, contanos qué es el cuyún entonces. Bueno, el cuyún es un vocablo huarpe, que quiere decir desierto, tierra seca, pedregosa, y eso es Mendoza. Entonces, Y eso es Cuyo, ¿no? es Cuyo. Y bueno, y de ahí viene entonces el tema de los oasis que lograron, lógicamente, primero, bueno, los huarpes hicieron un buen trabajo con derivación del agua y todo eso, pero después los colonos, principalmente Sí, italianos sí, y ya la españoles, desarrollaron que plenamente. fueron, hay creo que en este libro está la colonia italiana. Ah, sí, 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 Está en sí, ese sí, libro sí, también todo, sí. cuando vienen de Italia, del Piemonte, a instalarse aquí a San Rafael, y son ellos los que a pico, pala y asadón logran domar los ríos. Está también el tema de Isuel, con Con el dique. el domador, creo que se llama el domador de ríos o algo por el estilo, no me acuerdo el título. Ya me olvido yo, El Franco. domador del Cuyum. El domador del Cuyum, claro. Yo he señalado de manera muy particular esta leyenda, historia, Montecomán y la bandera de los Ah, Andes. eso es espectacular, eso es espectacular. Esa, quien me hizo conocer esa historia fue el Pocho Montoya, también un Sí, gran sí, acá en escritor. la bibliografía que citas está. Él es el que hace el prólogo del libro. Es una historia que relata de un terrateniente mendocino, Elías Godoy Palma. claro, que va a Chile por unos negocios, y cuando llega a la zona de Uspallata va a una hostería, digamos una especie de posta, para descansar. Bueno, lo atienden ahí, le dan una habitación con un camastro y se acuesta y se siente incómodo, se siente incómodo. Entonces se levanta el jergón, dijeran los españoles, y encuentra una serie de banderas, estandartes, y ahí estaba la bandera de los Andes, escondida. Entonces él, creo que no recuerdo bien, la esconde, la deja ahí y le Sí, dice, y le paga inclusive claro, para le paga reservar al eso. posadero porque él tiene que ir a Chile y al regreso se las va a llevar. Y bueno, las trae, las lleva al gobierno, y él exige, por rescatar semejante reliquia, exige una recompensa. Y Ujú. demora, hasta que le ofrecen unas tierras fiscales, y que son lo que después fue la estancia, los campamentos en la zona de Montecomán. Por eso 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas que en este momento son propiedad de la familia Chimeno. Ujú. Se llama Estancia San Eduardo hoy en día. Están por el Por el camino camino de la Horqueta, de la Orqueta. el camino de la Ujú, Horqueta, entre ujú, el kilómetro 40 y 50, más o menos, o ujú. sea, a 40 kilómetros de Montecomán, más o menos. Este, y esa historia después la publicaron en la revista La Nueva, nueva. Ujú. exactamente, Nueva era el título, sí. No, muy, muy interesante la leyenda. Por eso hay yo busqué la relación directa entre Montecomán y la bandera, porque eh, digamos, esa estancia fue emblemática en Montecomán, porque se proveían todo de ahí del pueblo. Económicamente le significó al pueblo un buen Un ingreso, claro, desarrollo. claro. Ujú. Después modernizaron mucho porque pusieron sistemas de riego giratorios y todo eso, ¿no? Muy interesante. Cuentos, historias y poesías de la tierra con el título del oficio de El oficio asador. de asador. Ese poema surge porque, trabajando en la escuela, en el Colegio del Carmen, con otro colega, otro profesor, que él siempre embromaba, profe, ¿cuándo va a ser un asadito? ¿Y cuándo va a ser un asadito? Y le digo, mira, yo te voy a enseñar a hacer un asado. Le digo, así que el asado lo vas a hacer vos.
Y un día, por eso es la escuela Di Benedetto, y aquí no voy a asumir un mea culpa. Un día me llaman para tomar un examen de, no me acuerdo si era biología o qué, pero un examen libre, de esos que te llevan mucho tiempo. Y estás sin hacer nada como miembro de la mesa. Somos 3, ¿viste? Está el presidente de mesa, que es el titular de la cátedra, y 2 más que lo que hacemos es ir y firmar el acta, porque tiene examen escrito, y después del examen escrito, el examen oral. Y bueno, y mientras estaba el examen escrito, se me ocurrió enseñarle a hacer un asado. Ujú. Y me puse, y salió la poesía, pero así, Ahí. así. Me pidió un joven amigo que ejerza con hidalguía algo que es una maestría en estas mundanas lides, que rodeado por las vides lo ayude en una porfía. Porfía, más bien gustazo de sentir el perfumado aroma que derramado sobre la hermosa llanura se extiende en toda su anchura al preparar un asado. Y en el prólogo, Orlando José Orlando Martínez José Martínez. dice, cuando aprendemos a hacer el asado, estamos aprendiendo a vivir, a buscar y encontrar en todo lo que hacemos lo mejor, empezando por nuestro anhelo de dar lo mejor y de buscar en todo la esencia íntima, aquella que nos llevará a recibir y dar con alegría los dones de la vida. Y a propósito de asado, tengo entendido que periódicamente, no sé si anualmente, vos ofreces un asado, ¿puede ser? A tus alumnos de la primaria de la escuela Martín Palero, ¿puede ser? Todos los años nos juntamos 2 o 3 veces Ah, a comer un asado. Y eso nace allá por el año 69, 70, 71. Vos sabés que en los otros días, yo tengo algunos premios, viste que te dan de premio unas sí, plaquetitas sí, sí. en concursos así de poemas. Y tengo una plaqueta que me dieron de la Cámara de Diputados, era de la, no me acuerdo qué institución era, una bandeja. Y la tenía en mi biblioteca, viste, la bandeja ahí hermosa. Y un día la miro y digo, no quiero parecerme a San Martín ni nada por el estilo, pero se me ocurrió pensar, San Martín le dio a las nietas las medallas que le habían dado para que jugaran, que la hija le reprochaba por qué se las daba y para qué las quiero. Entonces yo digo, ¿y por qué tiene que estar esa bandeja ahí? A la cocina. Es una bandeja que la uso Diariamente, diariamente. con todos Bueno, los y los honores que otros eso días, significa. buscando en unos recovecos de esos que uno siempre tiene, encuentro otra bandeja con una bandeja linda de acero inoxidable, chiquita, pero arriba tenía pegada una plaquetita de bronce donde decía, al maestro Jorge Amar, sus exalumnos de la escuela Martín Palero de los años tal a tal, son ellos. Y ese asado surge, no me acuerdo en qué libro está, no, acá no está, no, está en otro libro que es una especie de autobiografía, que se llama Una vida de maestro. Porque tengo otro título que se llama La educación de adultos en Mendoza, que es Sí, y una también investigación. tenés PAI 2, apuntes de Paidos, pedagogía y currículum, donde, exactamente. bueno, Eso fueron imprimís todas tres años de estudio en la universidad, en la Facultad de Educación en Mendoza, y ese surgió ese libro, libro. Como un trabajo práctico surgió el libro. donde se imprime, Bueno, digamos, pero la vocación y el quehacer te docente. cuento en la escuela Palero, bueno, vos fuiste a la escuela Palero y te acordás que se hacía la farándula estudiantil todos los Obvio. años. Bueno, un año se organiza la farándula estudiantil y yo tenía, aparte de la docencia, tenía un auto con parlantes que hacía propaganda, Sí, 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 ¿te acordás? además de una emisora, una Y radio una había. propaladora Sí, también con sí, sí. parlantes fijos en el pueblo. Sí, no, sí, nos hemos dedicado a los medios de, De comunicación, después me enteré que varios de esos en la provincia de Buenos Aires se transformaron en FM. claro, Sí. con nuevas Bueno, tecnologías. y entonces con los muchachos, ¿qué hacemos? Y armar un carro,
medio complicado, hagamos una comparsa. Bueno, ¿y qué hacemos? Y, ¿qué les parece si hacemos la conquista del desierto? La verdad que ahí nomás prendió. Y eso sirvió para estudiar también, porque había que estudiar, había que hacer trajes, todo. Bueno, las madres también se prendieron con plumas, con taparrabos, espadas de madera, bueno, de todo. Hicimos la comparsa y mi hermana, teníamos logrado paralelo. Yo tenía cuarto A y ella tenía cuarto B. El mío era de varones y ella tenía el de niñas. Y ellas hicieron la otra comparsa que se llamó Dama de la Avenida de las Camelias, con esa música, ¿no? Bueno, salieron Las camelias. las camelias por un lado y los indios y los que se dieron con todo, mirá, porque aprovecharon para sacarse todas las broncas que tenían. Por ahí venía, señor, el chico Cafulcurá me pegó un lanzazo. Bueno, termina la votación, 30 personas del pueblo ahí, que estaba todo el pueblo reunido, y viene la mamá de un alumno, me dice, señora Mar, dice, ¿por quién voto? Le digo, doña Paca, ¿por quién va a votar? Vote por su hijo. Le digo, bueno, votos. Entonces traen la urna, la bolsa, era una bolsa, empezamos a sacar. Termina el recuento. Avenida de las Camelias, 29 votos. La conquista del desierto, 1 voto. El de esa madre, nada. Doña Paca, ¿te acordás de Doña Paca, la mamá de Santiago Martínez? Sí. Bueno, gracias a ella gracias a que ella me vino a preguntar, sacamos el segundo puesto. El primer puesto eran 50 pesos de premio. El segundo puesto eran, no sé si 25 o 30 pesos. Al día siguiente, lunes, la formación, el director de la escuela, don José Sánchez, después de izar la bandera, dice, bueno, las alumnas y la señorita de cuarto B tienen algo que decir. Y aparecen las alumnas con un globo terráqueo que habían comprado con esa plata y se lo donaban a la escuela. Nosotros, calladitos, entramos al aula y nos miramos. La verdad, muchachos, nos han dado una lección. ¿Y qué hacemos? Y sí, pero ¿y qué podemos comprarle? Que le compramos un mapa, dice, y después si el mapa se pierde, que si yo qué. Bueno, un montón de ideas al final, bueno, acá. O le compramos algo a la escuela o el domingo nos vamos a comer un asado al río. El domingo nos fuimos por la vía, caminando, viste, del pueblo al puente del río, son 2 kilómetros, caminando, con la bolsita con carne, con gaseosas, con pan. Nos comimos un espectacular asado en el río. Y ese fue el primer asado del Ese grupo. fue el primer asado y que se ha venido repitiendo por más de 50 años. Muchas cosas para recordar y evocar, Y por sí, cierto. y eso es lo que te da Mantiene la unidad y bueno, ganas y las ganas de volverse a seguir reunir. viviendo con esos recuerdos, ¿no es cierto? Y esas historias que se van renovando. Es muy lindo. Nuestro escritor tiene otro de sus libros, dentro de esos 25 libros que él ha escrito, uno que se titula Tengo un amigo cuyano llamado Jesús. Y acá, en la mayoría con versos octosílabos, otros no, pero en su mayoría, va mencionando todos los monumentos religiosos con formato, por supuesto, de cruz que se encuentran en la provincia y no sé si no trascienden un poco los límites. Son 15 Cristos cuyanos. Hay 10 de Mendoza, 2 de San Juan, 3 de San Juan y 2 de San Luis. En narrativa, por supuesto, hace una descripción del lugar, también documenta con fotografías, algunas actuales, otras históricas, y va viendo también esta repercusión, ¿no?, religiosa en los lugareños. Muy interesante. También muy interesante el prólogo que tiene, que lo ha escrito quien fuera obispo en su momento de San Rafael, Monseñor Eduardo María Tausi. Bueno, destaca muy bien esta labor del escritor, con la que se encuentra muy sorprendido, porque además también la imprime en verso,
¿no? Literariamente le aporta también un gran valor. Y bueno, un libro sumamente interesante, de tantos que nuestro escritor ha escrito. Yo voy a seguir con pon tus sentidos en el vino, con un formato también interesante, mitad castellano, mitad del libro en inglés. Por supuesto, no voy a leer Y nada en inglés. está también la edición de castellano-portugués. Ah, bien, acá creo que hace alguna alusión, qué bien. Y dice que la lectura, por supuesto, está permitida a mayores y menores de 18 años. Yo voy a leer un poema. Claro, el vino se ve que lo ha distendido bastante al escritor, porque hay muchos poemas en arte menor, pero también con versos de arte mayor. Y bueno, elige un magistral poema que es el soneto para dedicárselo, por supuesto, al señor de los vinos en Mendoza, al Malbec. Soneto al Malbec. Es emblema de los caldos argentinos el Malbec, que recuerda a la cereza. En la copa lagrimea con firmeza, pues ensambla plenamente a los taninos. Hoy recorre por el mundo los caminos, señoreando el paladar con sutileza. Al trasluz su color brinda belleza y los robles aseguran sus destinos. En Mendoza encontró su derrotero, donde duermen dulces sueños las botellas, aguardando que el sereno mensajero disemine los dulzores de grosellas. El Malbec es, en tintos, el primero, y lo invita a transportarse a las estrellas. Son ocurrencias de decir las cosas de distinta manera, ¿no? Obviamente, y en 25 libros te has permitido bastante. Por supuesto, acá tenemos otro en el que yo estuve en la presentación. Bueno, he estado en la presentación de más de un libro. Hay uno, antes de hablar de que está dedicado a los orígenes, digamos, ancestrales tuyos, a los habitantes de San Rafael, no sé si exclusivamente de San Rafael, que llegaron de las tierras de Medio Oriente. Vencedores de utopías. Historias de las familias árabes en San Rafael. Sí. Sí, sí. Lo que más recuerdo, en mi caso, es cuando termina la presentación, el ágape, con comida, por supuesto, de Medio Oriente. Sí, sí. Creo que la hizo el hijo de Néstor, Sí. a esa comida. Sí, un libro, la verdad, Algo. que me llenó de satisfacciones, principalmente en la parte de investigación, porque fueron 65 familias entrevistadas. ¿Podemos decir que 65 apellidos o no? No, porque hay distintos, por ejemplo, hay distintos Vitar, distintos Yunes, distintos Ayub, distintos Herrera, no son todos y escritos parientes. De diferentes maneras también, Claro, ¿no? Claro, pero lo que más me asombró de ese libro es poder haber dado la posibilidad de conocer historias a gente que no la conocía o que tenían historias equivocadas. Yo he encontrado casos donde jóvenes que me han narrado una historia y después he ido buscando de la misma familia otra fuente y dicen, no es así la historia. O sea, habían historias totalmente equivocadas. Y después, cuando se inaugura el edificio del Club Sirio Libanés, vino gente de Buenos Aires y algunas de las personas que vinieron yo les obsequié el libro y hubo gente que se encontró con familias que no sabían que estaban acá. Oh. Fue verdaderamente, no sé, a mí me llenó de satisfacción porque digo, bueno, no solamente el hecho de difundir para que la gente conozca, sino de realmente ver soluciones a problemáticas que estaban ahí pendientes de solución, ¿no? Como no saber dónde está una familia y enterarse por medio del libro. Y en el caso de tu familia,
no, digamos, no hay otra rama que haya venido, no han habido otros encuentros. Vinieron de mi familia, vino en el año 1904, vino un tío mío, el hermano mayor de mi padre. Él vino tenía 17 años, él vino huyendo, como venían todos los jóvenes árabes del Líbano y de Siria principalmente cuando cumplían los 17 años. ¿Por qué? Porque estaban bajo el dominio otomano y los turcos los incorporaban al ejército para mandarlos a la guerra que estaban librando en ese entonces con la zona de Italia y todo eso. Sí, que era la Primera Guerra. Exactamente, un poco antes de la Primera Guerra. Entonces las madres les compraban el pasaje, los cargaban en un barco y de ahí surge un dato que yo lo aprendí con esta investigación. Las esclavas, las pulseras esclavas que usan las mujeres, eso me lo contó hija de don Brahim Hueda, un descendiente, un inmigrante de Siria. Dice que las mujeres allá en Siria compraban, con dinero que tenían, iban comprando esas pulseras y se las iban colocando. Para poder comprarle era un ahorro. Cuando llegaban el hijo, vendían la cantidad suficiente para poder pagarle el viaje. De ahí surgen las esclavas. Y dice esclavas porque ellas habían esclavizado las pulseras, que no podían tener otro destino nada más que ese, porque era salvarle la vida a los hijos. Oh. La verdad que es muy notorio, ¿no? Sí, muy llamativo. Conocer ese origen. Sí. Bueno, y te comento, después mi padre vino en el 24, pero él ya vino cuando el Líbano estaba bajo protectorado francés. Tan es así que mi padre viene con la carta de ciudadanía, de identidad y el pasaporte en francés, escrito en francés, en árabe y en francés. Yo los tengo, esos documentos los tengo originales en mi casa. Pero ya han fallecido todos. El único que queda acá en Argentina soy yo, digamos, del árbol genealógico de ahí para arriba quedo yo, y en el Líbano queda de un hijo menor, hermano menor de mi padre, queda una hija, una prima mía, que vive en Beirut, y otro hermano, otro primo que vive en Marjayún, que es de donde ellos vinieron, mi padre y mi hermano, que es lo que está bajo fuego israelí permanentemente. ¿Y cuando llegan tus padres van a parar directamente a Boven, Alvear? No. Mi padre llega a donde estaba mi tío y de ahí se van a la zona de La Pampa, porque mi tío trabajaba en carnicería, ¿viste? En lo que es Matarife, todo eso. Y ahí mi padre se dedica a ser consignatario de ganado, o sea, remate. Tengo el martillito de martillero, lo tengo yo en mi casa, en mi biblioteca. Él se dedica a ir por los mercados, ¿viste? Haciendo remate. Y ahí conoce a mi madre en el sur de Córdoba, en Rosales, un pueblito cercano que también tiene ascendencia rusa. No, mi madre no. Mi madre era hija de alemán y rusa. Mi abuelo materno era alemán y mi abuela materna era rusa. Uh-huh. Sí, yo no los conocía, mis abuelos, porque cuando yo nací, los abuelos maternos ya habían fallecido y mi abuelo paterno también. Estaba únicamente mi abuela materna en Merjeyún, en el Líbano, y falleció cuando yo tenía 11 años. Falleció, que recuerdo lo triste, lo brutal que fue para mi padre, porque justo él se enteró, no sé si vos te acordás que para el día 20 de junio, en Montecomán se hacía en el Cine Casa España una fiesta de la fraternidad, que era el día de la fraternidad, del gremio de los ferroviarios. Y mi padre habíamos ido a esa fiesta porque era con comida, vista y baile, había llevado los discos árabes que él tenía y había armado como una media fiesta árabe. Ajá. Estaba desatado él porque se encontraba a sus anchas y resulta que a la mañana siguiente llega el cartero con una carta del hermano avisando que había fallecido la madre. Te preguntaba esto porque por allí te escuché decir
refiriéndote casi a términos toponímicos nuestros del sur, que naciste en Povem, y por lo tanto sos salitroso, luego te instalaste en San Rafael y por lo tanto sos jarillero, y que Exactamente. y sos mendocino por Yo amor, digo en que soy definitiva. salitroso de nacimiento, por nacimiento, jarillero por adopción y mendocino por amor. Por eso a mí, por ahí cuando los sanrafaelinos, viste, dicen que no son mendocinos, no sé, a mí no me gusta tanto. No, Este, esto de querer hacer una provincia aparte, no. bueno, si se da, si se quiere hacer una provincia y se da, si el Congreso de la Nación lo aprueba, no hay ningún problema. Pero somos mendocinos, no hay nada que hacerle. Bien, en este libro Volver, Historias de Montecomán, en el que estuve presente en la presentación, creería, por lo menos en una de las presentaciones, eh, destaco de la salud en buenas manos, porque, y voy a leer el comienzo, que dice, en la actualidad los pequeños pueblos sufren lastimosamente la falta de servicios de sanidad acorde a los tiempos que vivimos. Sabidas son las luchas permanentes de los habitantes alejados de los grandes centros urbanos en pos de conseguir seguridades en el sistema de salud. Hay casos en que están totalmente ausentes los profesionales y aún los que desarrollan actividades como paramédicos. El Montecomán de antaño, el que deseo mostrar, estaba considerado como una excepción en ese sentido. La atención primaria, la urgencia y hasta prácticas algo avanzadas estaban en manos, por ejemplo, del doctor Florial Marota. Había un hospital, inclusive el hospital El hospital ferroviario, ferroviario, ¿no? claro. Que asistía a todo, había dentista, que también lo menciona, voy a señalar una anécdota muy graciosa para mí. Había un dentista, el doctor Walter Femer, yo no lo recuerdo, un odontólogo, ¿no es cierto?, alemán, que tenía su consultorio con una puerta a la calle. Allí nos ubicábamos nosotros cuando algunos de nuestros amigos recalaba en su sillón. Simplemente era para escuchar los potenciales gritos y luego poder burlarnos de la situación. Recordemos que antes no estaba la anestesia para un arreglo común. Luego llega el doctor Iván Alfirevich, otro odontólogo, checoslovaco creo, y ese sí trabajó en el hospital también. Y bueno, y en su casa, que según el autor dice, creó o construyó un castillo a la entrada del pueblo y atendía a sus pacientes en una silla de totora. Claro. Pero menciona, personajes en el mismo hospital ferroviario como René Ávila, Gloria Morán de Sánchez, Sara Arenas, don Lucero, el Flaco de Lama, don Waldo Sánchez y doña Gualdina, que eran los enfermeros, estaban en la sala de primeros auxilios, inolvidables. Luego, cuando ellos se jubilan, Margarita Rodríguez, quien pasa a ser ciudadana distinguida por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Rafael. Dice, ¿cómo no olvidar, no? O sea, ¿cómo olvidarse de quién podía auxiliar a una mujer embarazada? Y esa era doña Concepción Piazza de Di Fabio, la Piazza, como comúnmente se la conocía, una mujer que su profesión la salvó de las filas de la muerte en la guerra, ¿no? Y luego llega a la zona de, Montecomán, sus zonas aledañas, es decir, Claro, conoce a su marido, en la Hellman, ellos don vivían en la Natalio. Hellman. Bueno, doña Piazza o la Piazza asistió a mi mamá en el parto y ya cuando tenía 11 años fue mi madrina de confirmación. Ah, mira vos. Sí. Dice, dejando de lado ya la ciencia, no puedo dejar de mencionar a doña Laura Massa, quien tiraba el cuero para curar del empacho, o apelando a la fe, doña Isidora Holguín. También estaba Tomás Romera, el Chueco, que era el compositor, traumatólogo, doña Vicenta, don Pedro Jacinto, ya con su farmacia, era un idóneo en farmacia, y bueno, obviamente que tenía una farmacia muy, muy equipada, que por muchos años fue, creo, la única. La farmacia de Y Montecomán, por sí, supuesto, sí. la que tenía el hospital.
Y quiero terminar con este libro, que pasa a ser uno de los primeros, probablemente el segundo, puede ser Canto a la Tierra. El segundo libro. Bueno, yo le voy a pedir aquí al autor que nos lea un poema que está en este libro Canto a la Tierra y que se titula Lo obligo, le pago. Antes, por supuesto, que nos cuente qué significa esa expresión. Estamos aprendiendo permanentemente. En otra oportunidad, un alumno en el centro de adultos acá en San Rafael venía en bicicleta con la señora. Y la señora estaba embarazada. Y bueno, venían, estudiaban, los dos eran analfabetos, se iban y así. Un día viene solo y viene solo. ¿Qué le pasa a tu señora? Dice, no, dice, lo que pasa es que está muy ocupada, dice. Digo, pero está trabajando, dice, no, maestro, está muy ocupada, dice, claro, ya era el embarazo avanzado, ¿verdad? Porque ellos le llaman, está ocupada la mujer embarazada. Uh-huh. Y bueno, viste, esas cosas. Y este obligo le pago, en el Ñubil surge el centro tradicionalista El Salto. Y cuando en una fiesta para el aniversario del Ñubil, que es en noviembre, con mi esposa charlando me dice, llévales algún regalo, hacerles algo. Y digo, ¿qué les podía regalar? Les regalo la bandera con el mástil. El asta, no mástil, el asta. Las chicas yo trabajaba en la EBIMA, tenía sexto año, tenía práctica de la enseñanza en la EBIMA, salían maestras de actividades prácticas. Una de las chicas hizo la punta de lanza, y en la escuela ENET me hicieron con una madera linda de cedro el asta, ¿viste? Y después la encamisamos, quedó perfecta. Bueno. Y en el acto después viene Moyano, se me va el nombre, que era el presidente del centro. Él fue el que me recibió la bandera, bueno, en una fiestita que había ahí, una picada, qué sé yo, me dice, toma un sorbo, y me dice, lo obligo. Y yo tomo el vaso, la copa, y tomo vino, y se la devuelvo. Y él, de nuevo, toma un sorbo y me dice, lo obligo. Y yo hago lo mismo, tomo y se la devuelvo. Él esperando la respuesta. Le digo, acá hay algo, le digo, ¿qué pasa? Dice, no, dice, yo tomo, lo obligo, usted tiene que decir, le pago, y toma. Ahí lo aprendí. Y yo no era un bebé de pecho, te estoy hablando de los años 90, ¿viste? Entonces ahí surgió lo obligo, le pago. Pero no es tomar el vino, que es lo último que hacemos, sino todo lo que hay antes. Uh-huh. Y eso es lo que narra este poema. Bien. Y dice, lo obligo, mi buen compadre, con una bota dulzona. Es néctar de la casona que aquí llamamos bodega, la que gustosa le entrega la producción de la zona. Te das cuenta que esto está escrito para el que no conoce. Pero le pido al momento, antes que pague el invite, permitirme le explicite el camino del sabor, pues gozará de esplendor según huella que transite. Usted, que viene de lejos, se deslumbra por el vino, mas en mi tierra y cansino quiero mostrarle los seres que según mis pareceres son dueños del bien genuino. Cuando la copa a los labios aproxime lentamente, apréstese con su mente y comience a agradecer a quienes en su deber en el vino están presentes. Le hablo en estos mis versos del humilde viñador, aquel que con todo amor vive y muere en las hileras y con azada y tijeras brinda al mundo su dulzor. Y ahí habla también, sigue, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, dice, hay que desyudar los surcos y también desorillar, para más tarde regar, permitiendo que la planta goce cuando se levanta la savia para el brotar. Antes toma la tijera y se dispone a podar,
con lo que se ha de cuidar que salgan buenos racimos, para que den un buen vino tierno y suave al paladar. Cuando se acerca el otoño y los verdes empardecen, los prietos granos se mecen esperando la cosecha, y en el viñedo se echan multitudes que estremecen. Son las familias enteras que se aprestan a colmar, tachos que irán a parar a los camiones que esperan, tal si parece que fueran de llenos a reventar. Los hombres cargan los tachos sobre sus hombros curtidos y corren cual perseguidos hasta el fondo de la hilera para subir la escalera y ganar lo convenido. El pago es ahí inmediato, que es la ficha. La ficha de cosecha. Y que al cabo del día se traduce a monedas, ¿no? Las mujeres con esmero los racimos van cortando, algunas lo hacen cantando y alejan el sufrimiento, y los culillos contentos racimos van desgranando. Es una labor de días o de semanas si acaso, el salario es a destajo, a ficha cada gamela, en criollo para que duela debe ser firme el trabajo. Cuando el alma del lagar perlas frutadas recibe, o sea, la uva que ya llega a la bodega, el escobajo se inhibe y ofrece los tiernos granos que pasan de mano en mano hacia el tonel que concibe. La noble madera tiene una misión muy sagrada. Entre duelas bien guardada está la savia hecha mosto, para luego del agosto repartir mieles ansiadas. Luego del largo camino, por fin su copa se llena. No son cantos de sirena los que invitan a beber, está en el hombre el deber de guardar mente serena. Por eso ya le reitero, el tradicional lo obligo, teniendo fe ya consigo que me responda al momento, mojo mis labios contento, paso la copa al amigo. Ahora brotan mis ansias de recibirle el halago, que acepte gentil un trago del néctar bien mendocino, disfrute feliz el vino, luego de decir, le pago. Lo obligo. Le pago. Un legado de 25 libros y mucho más en redes sociales, para todas las edades, y dedicado a quienes gozan con la fantasía o bien desean conocer o recordar sobre su terruño, o quizás solamente disfrutar de historias bellas. Muy agradecida, Jorge, por tu visita. Gracias a vos, Graciela, por este momento, porque verdaderamente nos llena de satisfacción y de pleno. Uno queda pleno, ¿no es cierto?, mentalmente y espiritualmente, porque lo que ha hecho es difundir lo nuestro, como te dije al principio. Yo cuento lo que veo, lo que siento y lo que amo. Y trato de contarlo de la mejor manera posible para que se reitere, se repita, se difunda y no se pierda principalmente. Y no se pierda. No se pierda. Sí, básicamente has documentado muchas de nuestras historias, nuestras costumbres, nuestros personajes y ojalá no solo se lea, sino que también se recupere a través de ese libro, que los papás comenten, que los papás transmitan o realicen esa tradición oral que ya se nos está perdiendo. Exactamente, sí. Es muy necesario eso.